Bendecido día. Vamos a abordar en líneas generales algunas explicaciones de las fuentes del derecho administrativo. Pero antes vamos a tratar de observar un criterio formal del concepto de fuentes, considerándolas como los diversos modos como se manifiestan las normas jurídicas. Es decir, cómo surge o nace el derecho. Debemos observar dos sentidos. Las fuentes, por un lado, son las causas de nacimiento del derecho y por otra parte, son la evidencia empírica que nos permite acceder al contenido de la norma jurídica en el derecho. Recuerden que fundamentalmente el derecho nos va a regular la conducta humana, pero cuando nosotros hablamos de las fuentes del derecho en el derecho administrativo, tenemos que darle un redimensionamiento al alcance de algunas fuentes formales del derecho administrativo. Fíjense, es importante observar este lugar que ocupa la fuente en la sociedad, porque observamos que se le reconoce una importancia en un grupo o comunidad jurídica y hablamos de la posibilidad que van a tener los jueces para regular la conducta de los miembros de una determinada sociedad. Y hablamos de las controversias, es decir, las fuentes nos va a permitir cómo resolver el asunto y en materia de derecho administrativo es relevante el tema de las fuentes porque en definitiva el derecho administrativo va a limitar la voluntariedad de los particulares o le va a otorgar derecho a los particulares. Si hablamos de una posición del administrado como usuario, del administrado como peticionario. Es importante que nosotros nos ubiquemos en esa relevancia de las fuentes del derecho. Podemos nosotros observar la división, hablamos de fuentes formales, hablamos de fuentes materiales. Y cuando nosotros hablamos de las fuentes formales, fíjense, remiten al derecho expreso y promulgado por una autoridad identificable, la ley. En materia de derecho administrativo, al hablar de la ley, tenemos que tener claro que vamos a conseguir en el desarrollo del derecho administrativo la idea de ley desde el punto de vista del 137 constitucional, cuando nos habla que los órganos del poder se someterán a lo establecido en la Constitución y las leyes. Pero al hablar de leyes vamos a entenderlo desde el punto de vista formal y desde el punto de vista de normas de rango legal formal, desde el punto de vista formal, normas de rango sublegal, reglamentos. Ese bloque de legalidad es más amplio de lo que nosotros nos imaginamos y no se va a limitar única y exclusivamente a hacer referencia del contenido de la ley como ejemplo, ley orgánica de procedimientos administrativos, ley orgánica de la administración pública, ley de contrataciones, ley del estatuto de la función pública, ley orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal. Pero por otro lado, esta división nos establece en contraposición a las fuentes formales, las fuentes materiales. Y observamos, puede reducirse a la concreta actitud valorativa con que en cada momento se juzgue adecuado preferir unos estados de cosas a otros. Y estamos hablando estamos hablando de asuntos que son resueltos a través de cubrir aspectos vinculados con las necesidades o problemas desde el punto de vista de contenido.
Pero hay que tener cuidado cuando nosotros observamos este concepto de fuentes del derecho administrativo. La fuente formal pasa a constituir el derecho aplicable y la fuente material son aquellas que promueven o originan un sentido social o político a las primeras. Fíjense, partiendo de esa explicación, en sentido formal tenemos los tratados, la constitución, las leyes, los reglamentos, lo decíamos anteriormente. Y la fuente en sentido material sería la doctrina, la jurisprudencia, haciendo énfasis en materia de derecho administrativo en la jurisprudencia. Y si bien es cierto, como fuentes materiales tenemos la costumbre, hay que tener mucho cuidado porque no podemos nosotros erigir la costumbre como, en materia de derecho administrativo, atención, como una fuente formal que viene a debilitar el principio de legalidad y por ende la juridicidad. Es importante que nosotros observamos esa distinción que presenta Gordillo, si se considera el derecho administrativo como una disciplina o como un conjunto de reglas y principios. Porque cuando nosotros vamos al estudio del derecho administrativo, no solamente nos vamos a referir al aspecto constitucional y legal desde el punto de vista de las leyes formales, de los decretos leyes, sino que nosotros vamos a conseguir una serie de principios que me van a regular el funcionamiento del derecho administrativo. Y considerando el derecho como administrativo como una rama de las ciencias del derecho, las fuentes serán en sentido estricto únicamente aquellas normas y principios que tienen imperatividad y que integran el orden jurídico positivo. Fíjense, cuando nosotros observamos fuentes formales, constitución, ley, reglamento, jurisprudencia. Es importante ubicarnos en esta formalidad como un elemento del bloque de legalidad. Uno de los grandes aspectos y retos que tiene el estudioso del derecho administrativo es ubicar, como si fuera una operación quirúrgica, el conjunto de normas aplicables al caso concreto, que parte de lo constitucional, pasando por las leyes formales, leyes, leyes ordinarias, especiales, decretos leyes, reglamentos, para saber cómo vamos a resolver un caso particular en materia de derecho administrativo. Y al hablar de los aspectos generales, la Constitución es una fuente extraordinaria y de gran importancia en el derecho administrativo, porque la Constitución me va a establecer el marco general y la arquitectura constitucional. Establecer algunos principios, no todos los principios que me permiten el funcionamiento de los distintos órganos del poder, de la separación orgánica y de la distribución del poder. Como el cuerpo humano, la Constitución me va a establecer el esqueleto, la gran estructura que posteriormente a través de las distintas leyes, complementariamente con los reglamentos, me va a permitir entender cómo se va nutriendo la gran estructura de los órganos del poder. Y a la verdad de la Constitución nosotros vemos unos principios. Hablamos defensa en juicio como principio jurídico y sus aplicaciones, principio de razonabilidad y proporcionalidad, motivación de las decisiones, debido proceso, ponderación, buena fe y confianza legítima. Son algunos principios que están dentro del texto constitucional necesarios para nosotros poder hablar de una correcta aplicabilidad del derecho administrativo. Pero no solamente vamos a hablar de esa constitución como la gran o el gran soporte para la arquitectura constitucional, sino el reforzamiento de ese estado de legalidad, estado de constitucionalidad.
Vemos ahora la idea de la constitucionalización del derecho administrativo. Pero por otro lado, nosotros observamos el tema de la ley. Es importante. La ley es la norma general establecida mediante la palabra por el órgano competente. Ahora, hay unos elementos necesarios para poder hablar de la ley, hay unas partes, las condiciones, la parte de condición que me regula la aplicabilidad, la dispositiva, lo que me manda, y la sanción, lo que acarrea su cumplimiento o incumplimiento. Su cumplimiento o incumplimiento. Es importante que nosotros tratemos en lo posible de observar esos elementos y esas partes de la norma para nosotros poder entender cómo vamos a incorporar la idea de la ley dentro del cúmulo de competencias y atribuciones que tienen los órganos del poder. Recordando que el derecho administrativo no solamente va a ser para la regulación de la función ejecutiva, poder ejecutivo, sino de que esa función administrativa la vamos a tener en todos los órganos, pero que vamos a tener complementariamente otras funciones que necesariamente van a tener que utilizar principios y disposiciones del derecho administrativo. Es importante que nosotros entendamos esta diferencia entre función legislativa y concepto de ley, y cuáles serían esas materias que me van a regular, que me van a regular la ley. Porque en definitiva, el principio de legalidad me va a permitir entender cómo van a funcionar los órganos del poder. Si no nos sometemos a la Constitución y a la ley en sentido general, vamos a tener grandes dificultades porque observamos situaciones de indudable trascendencia. Hablamos de la posibilidad de ver cómo se van a regular los actos administrativos, y los actos administrativos serán ejecutados por los órganos administrativos, no mediante las leyes, sino por intermedio de las leyes. Es importante que hagamos referencia a los decretos leyes. Estos decretos leyes me permiten el funcionamiento de los órganos del poder, y no es otra cosa que esa habilitación o esa delegación que el Parlamento le da al Ejecutivo para que asuma funciones de legislador. Es excepcional y nosotros podemos observar una clasificación: decretos leyes dictados por gobierno de facto, decretos leyes dictados por gobiernos constitucionales sin intervención previa del Poder Legislativo, decretos leyes dictados por gobiernos constitucionales con intervención del Poder Legislativo. Lo que podemos observar como lo habilitado por la Constitución del 99 y lo que nosotros hemos visto en muchísimas ocasiones durante los últimos años sobre esa habilitación de la Asamblea Nacional para que el Ejecutivo dicte decretos con rango, valor y fuerza de ley. Es importante que hablemos del reglamento. El reglamento es necesario dentro del derecho administrativo, porque en muchísimas ocasiones la dinámica de los órganos del poder se complementa no solamente con la incorporación de la Constitución y la ley, sino con el contenido reglamentario. Y el reglamento no es otra cosa que una declaración unilateral en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos. Es una declaración, es unilateral, dictado en función administrativa, produce efectos jurídicos, creación de derechos generales y para un número indeterminado de personas.
Podemos hablar de los distintos tipos de reglamentos, hablamos de reglamentos delegados o de integración, hablamos de reglamentos de ejecución y hablamos de reglamentos autónomos. Esta clasificación de los reglamentos es importante para saber cómo podemos nosotros observar la multiplicidad de formas reglamentarias en el desarrollo de la actividad administrativa. Es importante que nosotros observemos que estos reglamentos me van a permitir fundamentalmente la ejecución de una ley. En ocasiones podemos hablar de reglamentos autónomos, pudiéramos nosotros hablar de reglamentos que son necesarios para el ejercicio de poderes propios que la Constitución le atribuye. Pero no solamente vamos a hablar de el reglamento, sino también de como norma de rango sublegal, sino también podemos observar otro tipo de normas de rango sublegal. Pudiéramos nosotros hablar de los decretos, que también son importantes en el desarrollo de la actividad administrativa. Tenemos por otro lado la jurisprudencia. Y la jurisprudencia ha sido determinante dentro del desarrollo del derecho administrativo. En ocasiones, antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del año 2010, nosotros observamos que el sistema contencioso administrativo fue muy benevolente con el derecho administrativo y a través de múltiples decisiones de la famosa Corte Primera y Corte Segunda en lo contencioso administrativo, nosotros observamos cómo se fue desarrollando una estructura a nivel jurisprudencial que vino a soportar algunas modificaciones o incorporaciones en la legislación, digamos, base de andamiaje, de cohesión en esa columna de legalidad, pero también ha permitido no solamente el mejoramiento del sistema jurisdiccional en sede judicial, sino también la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La jurisprudencia, como fuente del derecho, no es otra cosa que esa producción de los jueces que tienen unos criterios particulares. Pudiéramos nosotros decir que el tema de la jurisprudencia, toda decisión pudiera unos jueces, pudiera ser considerada la jurisprudencia, pero nosotros tenemos que tener claro que desde el punto de vista constitucional, al hablar de la jurisprudencia, vemos que la jurisprudencia de la Sala Constitucional pudiera ser vinculante. La jurisprudencia en materia contencioso administrativa ha sido relevante, se aplica, pudiéramos decir que hay una vinculación indirecta, pero no por mandato constitucional. Es importante que nosotros entendamos esa relevancia de la jurisprudencia. Y esa jurisprudencia nos permite a nosotros ese control concentrado y ese control difuso de la constitucionalidad. Nos permite a nosotros observar el alcance en esa función del juez contencioso administrativo de tratar de hacer valer la legalidad administrativa. Y por último tenemos la costumbre. Cuando nosotros hablamos de la costumbre como fuente del derecho, tenemos que tener claro que la costumbre no es una fuente del derecho administrativo por una sencilla razón. No podemos, no podemos en el derecho venezolano entender que por una práctica reiterada vamos a derrumbar la firmeza de la legalidad y de la legitimidad de la actividad administrativa.
No podemos nosotros entender que a través de la costumbre se viene a debilitar el principio de legalidad y el principio de juridicidad. Por eso es importante tener la costumbre en la idea de las fuentes del derecho, pero no considerar a la costumbre como una fuente del derecho administrativo venezolano. Muchas gracias por la atención.